El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un principio de los griegos, sobre todo en el culmen de oro de la filosofía, que dice que todo lo que existe en este mundo tiene orden y finalidad. Es decir, que todo lo existente está perfectamente ordenado y tiene un para, ¿sí? Las cosas tienen una motivación, un fin. Desde este principio que la Iglesia lo ha tomado para argumentar la vocación cristiana, la vocación misma del hombre por ser humano, podemos aplicar hoy también el orden y la finalidad para el cual es instituido el matrimonio, la familia, de la cual nos está hablando San Pablo hoy en la carta a los Efesios. ¿Y quién mejor que la Iglesia para que nos defina cuál es el carácter sagrado, es decir, el orden para el cual fue instituido el matrimonio? Y es importante que nosotros hoy tengamos esa reconversión, digámoslo así, porque hay un cierto resentimiento, un cierto rechazo inconsciente hoy a la postura de la Iglesia frente a la vocación primero humana y luego frente a la vocación particular que cada uno de nosotros tiene en los diferentes estados de vida, tanto en la vida matrimonial como en la vida sacerdotal y aún en la vida consagrada, que son los tres diferentes estilos o estados de vida que constituyen el cuerpo místico que es la Iglesia. Todos tenemos un llamado universal a la santidad. Por eso decía Madre Teresa de Calcuta que la santidad no es un lujo o una opción, que si quiero la escojo y si no quiero tampoco la escojo. Madre Teresa de Calcuta, recogiendo la postura de la Iglesia y de la palabra de Dios, dice que la santidad es una necesidad, pero esto no se le ocurre a ella porque no es nuevo, viene en la palabra de Dios y el Señor dice: sean santos y perfectos, y nos pone un imperativo categórico muy alto, es decir, un modelo, un nivel, una talla altísima: santos y perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Recogiendo la enseñanza de la Iglesia de que todos estamos orientados, ordenados a ese fin que es a la santidad, a ser perfectos como nuestro Padre del cielo es santo y perfecto, la Iglesia ha descubierto en la misma palabra de Dios que Dios dio unos carismas, unos dones particulares para llegar más fácil y rápidamente a esa santidad a la cual estamos llamados y se convierte en una necesidad para poder entrar al reino de los cielos, porque si no somos santos no podemos heredar el reino de los cielos. Y esa ayuda, ese don, esa gracia se identifica de modo general en 3 dimensiones, que son la vida matrimonial o el carácter sagrado de la familia. Es una vocación particular que no todos la reciben en la Iglesia, solamente es para algunos. Y está la vocación sacerdotal dentro de la jerarquía de la Iglesia,
que también es para algunos, no todos la reciben y no todos están llamados. Y está la vida consagrada de religiosos, religiosas, monjes o monjas en la iglesia. Así está constituido el cuerpo místico de Cristo, en un orden y en una finalidad. ¿Para qué estos tres estados de vida? Estos tres estados de vida no fueron pensados por Dios para satisfacernos a nosotros mismos. Tanto la vida matrimonial como la vida sacerdotal, como la vida consagrada, Dios las pensó y enriqueció a la iglesia con este don para el bien de todo el cuerpo místico que es la iglesia. Así vamos encontrando el carácter sagrado y el orden en el cual fue instituido el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer llegaron al altar, lo primero que hicieron fue decirle a la iglesia: miren, nosotros nos hemos dado cuenta dentro de nuestro camino de conversión y de esa búsqueda radical por Dios, nos hemos dado cuenta que Dios nos llama a este estilo de vida particular. Dios escogió esta vida para mí y para ella. Eso es lo que le dicen un par de novios a la iglesia cuando se quieren casar. Descubrimos una vocación que Dios ha diseñado de manera particular para mí y para ella, porque venimos caminando seriamente en un camino de conversión y de radicalidad por el Señor. Y aquí empiezan los problemas. Cuando la opción no se hace dentro de una conversión radical, se puede equivocar. La primera condición para poder caminar en este carácter sagrado y ordenado del matrimonio, como lo está exponiendo San Pablo hoy en la carta a los Efesios, es para gente convertida. Y digo convertida que tiene su primera opción radical por el Señor en una renuncia total al mundo, al pecado y a sí mismo. Los tres enemigos del hombre que Cristo combatió y derrotó en el acontecimiento pascual. Si hay una opción por un estado de vida particular sin conversión, se puede errar. Padre, y eso sí es posible. Y es que Dios se equivoca. No, Dios no se equivoca. Pero nosotros los seres humanos sí nos equivocamos. Y por eso la iglesia tiene hoy una encrucijada muy alta en la vida matrimonial. Ahorita el Papa Francisco, dentro de esta problemática, acaba de extender, digamos, de una manera más amplia, la facilidad para poder llevar a cabo los procesos de nulidad matrimonial, porque antes estaban reservados a la Santa Sede. ¿Por qué? Porque muchos hicieron una opción equivocada. Ay, ¿eso puede pasar? Sí. ¿Y en la vida sacerdotal puede pasar también? Sí. Hay sacerdotes que no fueron llamados a eso. Padre, y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Y Dios cómo permitió? Lo que pasa es que Dios respeta la libertad humana y Dios no se mete en eso. Y por no haber hecho un camino radical de conversión, podemos equivocar en nuestra vocación. Y ahí ven ustedes el anuario pontificio, por ejemplo, la cantidad de deserciones de sacerdotes hoy, de religiosos y de religiosas, porque muchos a lo mejor no eran llamados a ese estado de vida particular. ¿Dónde está el primer problema? En una falta de conversión. Aquí estamos en Medjugorje y la Virgen no ha dicho otra cosa más desde que se apareció, de llamarnos a una conversión. De hecho, este es un lugar donde la gente encuentra la posibilidad de volver radicalmente a Dios. Y hay vocaciones matrimoniales que hoy no caminan dentro de este orden y este carácter sagrado de la vida matrimonial, tal y como lo estableció Cristo. Y por eso hoy hay un rediseño, ¿sí?, en el criterio de los cristianos católicos. No estoy hablando de los paganos, sino cristianos católicos. Hay un rediseño de la vida matrimonial y ya funciona en el criterio de muchos, hasta de nosotros los sacerdotes, incluso los consagrados, una falsa concepción del matrimonio. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver al principio. El Concilio Vaticano II nos dijo que teníamos que volver a las fuentes y revisar, a ver si la concepción que yo tengo de matrimonio y de familia coincide con el que tiene la palabra de Dios, es decir, con el cual Cristo tuvo la intención de instituir el matrimonio,
y la finalidad para cual lo instituyó, y a ver si responde también a cómo la Iglesia, ¿sí?, lo aplica en este mundo, porque es la única que tiene la autoridad para esto, nadie más, solo la Iglesia. Hoy hay cantidad de predicaciones, de reflexiones teológicas sobre el matrimonio erradas, lejos de la palabra de Dios, lejos del magisterio de la Iglesia, lejos de la tradición viva de la Iglesia. Primero porque empezamos no en un camino, en un proceso cristiano correcto con la conversión radical, y en segundo lugar porque nos vamos ajustando a una estructuración de la vida matrimonial según este mundo actual y la teología en muchos ambientes contemporánea que está marcada por el relativismo. Pero yo quiero leerles algo directamente del Concilio Vaticano II, de la Gaudetio et Spes, una voz autorizada por Dios, no por los hombres, por Dios, y hace parte del magisterio auténtico de la Iglesia, de lo que piensa y cómo orienta la Iglesia a los cristianos para vivir la vida matrimonial. Dice la Gaudetio et Spes en el numeral 48, Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme del matrimonio, nacido de la fuente divina de la caridad, que está formado a semejanza de su unión en la Iglesia. Lo primero, por eso la vocación matrimonial no se descubre en el corazón humano. La vocación matrimonial se descubre en el corazón divino porque nace allí. ¿Qué problema cuando un par de personas no hacen un discernimiento serio en oración para descubrir si son llamados a esto o no? Porque la vocación matrimonial, como la sacerdotal y la vida consagrada, se descubren en el corazón de la Trinidad. Eso nos está diciendo la Gaudetio et Spes, que vienen como fuente del amor divino. La fuente es Dios, cuando no se hace un serio discernimiento. Y eso puede llevar a cosas muy terribles. Por eso tenemos la sociedad de hoy como la tenemos. Porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. No es que se encontraron dos personas y ya aquí está la plenitud de la vida, no. Es que descubrieron a Cristo, que se les adelantó, se les reveló y les dijo que los quería para eso y que los iba a enriquecer con un amor sobrenatural. ¿A qué vienen al altar? A través de la Iglesia a recibir un amor sobrenatural que es el amor de Dios en el sacramento del matrimonio. Ese día la Trinidad les entrega un amor trinitario para que ustedes lo guarden y lo conserven. Pero ahí viene, este es el carácter ordenado y sagrado del matrimonio según la palabra de Dios y la Iglesia. Además, permanece con ellos para que los esposos, es decir, Cristo, ese amor, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como Él mismo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea que el amor de los esposos no puede ser de cualquier manera. Como me lo enseña este psicólogo o esta psicóloga, no tienen la autoridad. Podrán brindar alguna ayuda humana para orientarse al único modelo, ¿sí?, y fuente de criterio de amor que es Cristo. Ese día que vinieron al altar aceptaron eso, que no se iban a amar como lo definiera la psicología, como lo definiera la antropología o la sociología, o como lo definiera el Estado o un partido político, porque ninguno de ellos tiene la autoridad para decir cómo se vive el carácter sagrado del matrimonio, o algún predicador por ahí. Es la Iglesia. Y es al estilo de Dios, no es de otra manera. Por eso cuando no hay un proceso de conversión, esto es imposible vivirlo. El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino. Oigan esto, la dimensión unitiva, sexual y afectiva de los esposos en la vida conyugal no puede ser al nivel humano.
Y no puede ser inspirado por el egoísmo, el hedonismo, el placer, no. Los esposos tienen que orar antes de estar juntos, a ver si es voluntad de Dios o no. Padre, sí, porque si no hasta pueden pecar, así estén casados. San Juan Pablo II dice algo muy fuerte, lo dijo en una catequesis pública y dijo que aún dentro del matrimonio se podía cometer adulterio, porque cuando la unión conyugal se busca para satisfacer el egoísmo, el placer y el hedonismo, hay lujuria. Y eso lastima, eso hiere, eso no enriquece y no lleva al fin unitivo del matrimonio. Por eso es asumido por el amor divino, nos está diciendo la Gaudium et Spes. Es decir, que hay una autoridad superior, que es la que coordina y ordena la unión conyugal de los esposos. Es que tú te tienes que unir a mí porque esa es tu obligación. No es mi obligación es con Dios, preguntémosle a Dios. Ustedes, los esposos se deben acordar que el día del matrimonio, dentro del rito, hubo algo que se llamó la oración nupcial. ¿Sí se acuerdan o no? Que va después del Padre Nuestro. ¿Saben para qué es esa oración nupcial? Para que Dios bendiga la consumación del primer acto conyugal que ustedes tuvieron. Porque tiene que ser ordenado en la voluntad de Dios. Si no es así, mucho cuidado. Porque eso termina dañando y destruyendo. No edifica. No hace crecer a la persona humana en la virtud, la explota. Y es el magisterio de la Iglesia. Por eso empecé diciendo que hoy hay un cierto resentimiento, consciente o inconsciente, con la postura de la Iglesia, porque hay una resignificación del matrimonio hoy dentro de la Iglesia. ¿Ustedes creen que por qué la Iglesia, en vez de una sola sección del sino de la familia, tuvo que extenderlo a 2 secciones hace algunos años? Porque es un problema muy grande para la Iglesia hoy y para la sociedad, el tema de la familia, porque no se vive desde el orden y el carácter divino. Y cuando las cosas no se viven en obediencia a Dios, se desordenan. El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige, lo estaba diciendo ahorita, ¿sí? Y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y de la maternidad. Esposos, la unión conyugal es para que ustedes terminen amando más a Dios. Si una unión conyugal no los deja repletos del amor de Dios y con un deseo de ser santos y de unirse más a Dios, ojo que por ahí no está regido por el amor redentor de Cristo. Es que lo acaba de decir San Pablo, que los esposos tienen que amar a sus esposas, no de cualquier manera, ni como les estén enseñando por ahí de pronto mal, ¿sí? Y hay muchos que enseñan mal esto dentro de la Iglesia, empezando por nosotros los sacerdotes, que ya no tenemos muchos la mentalidad de la Iglesia, por muchos predicadores que no tienen la mentalidad de la Iglesia, y eso es un problema, porque quien rige el amor conyugal, estamos hablando de aquí de la dimensión conyugal, ¿quién es? Cristo. Y Él lo consuma. Entonces eso no puede ser por capricho humano, no. Cuando yo quise, la Gaudium et Spes va a advertir de esto también, del amor conyugal, cómo está viciado por el egoísmo, que hace tanto daño. Uno no se casa para estarse complaciendo, el que se casa para estarse negando a sí mismo. O a mí no me hicieron sacerdote para que me complaciera a sí mismo con el sacerdocio. Fue el momento crucial de mi muerte, de empezar a morir, ¿sí? Los esposos se casaron para comenzar a morir oficialmente a sí mismos. Es una vocación que muriendo da vida al cuerpo místico y la vida la encontramos en Dios, en una fidelidad total a Él. Por ello los esposos cristianos
para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación y por tanto conjuntamente a la glorificación de Dios. El amor que se transmite en los esposos tiene que llevarlos a la santidad. No hay otra. El ejercicio en el ministerio sacerdotal tiene que llevarme a mí como sacerdote a la santidad, a la perfección. Porque puedo utilizar el sacerdocio también para lo contrario. Para satisfacerme a mí mismo, y más lejos estoy de la perfección y de la santidad, más lejos estoy del reino de los cielos. Si vivimos esto así, que se necesita un grado de conversión, ¿sí?, de renuncia total al mundo, al pecado y a nosotros mismos. Si vivimos esto así, que se necesita una vida de oración muy ardua, ¿sí? Padre, yo no sabía, si hubiera sabido desde antes, no lo hubiera hecho. ¿Por qué no me lo dijeron? A lo mejor Cristo te habló y no lo quisiste escuchar porque estabas perdido en otras cosas. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que volver a la conversión. Tenemos que volver a la palabra del Señor, que es la fuente, y a su autoridad. Tenemos que volver a la iglesia, porque a lo mejor estamos distanciados de la iglesia y de sus criterios, y eso nos daña la vida, nos perjudica. Volver al corazón de Cristo a través de la iglesia y volver a encontrar el orden y la dimensión sagrada de la vocación particular del matrimonio, para que las esposas sean sumisas a sus maridos, pero tampoco de cualquier manera, ojo, porque no son esclavas, ¿sí? Esposas tienen que amar a sus maridos como la iglesia ama a Cristo. Yo siempre que presencio matrimonios les digo, porque me dicen, Padre, ¿y cuál es el modelo? Sencillo, mira la iglesia triunfante de los santos y de los bienaventurados. Mira a todos los santos en estos 20 años de historia, porque hay muchos, ¿sí? Unos notificados por la iglesia. Esa es la iglesia triunfante que ha amado a Cristo hasta la entrega, y ese es el modelo. Así tienes que amar tú a tu esposo. Y esposos, amen a sus esposas, pero no de cualquier manera. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Termino con esto. Yo presencié un matrimonio de una pareja que yo acompaño hace ya algunos 6 años, 7, ¿sí? Bueno, no recuerdo con exactitud. Ellos tuvieron su proceso de conversión antes de casarse, vivían en unión libre. Y cuando él conoció al Señor y ella conoció al Señor, quisieron vivir en la gracia. Lo primero que hicieron fue buscar su matrimonio dentro de la iglesia. Su primer matrimonio de él había sido nulo. La iglesia lo declaró nulo cuando hizo la investigación y él rehizo su vida en un proceso de conversión radical, de entrega total a Dios que hicieron, a Dios. Y entonces se casaron y el día del matrimonio tuvimos la ceremonia y después de la ceremonia nos fuimos a la recepción. Cuando llegamos, él no quiso que empezáramos a cenar antes de hacer un acto que tenían preparado. Estaba toda la gente allí, ¿sí? Y tenía un lugar, era una sala en una esquina preparada, una silla muy bien adornada, y le pidió a ella que se sentara. Luego se quitó su saco y mandó a traer una palangana llena de agua con una toalla. Se quita el saco, se arremanga las mangas de la camisa y se tira al piso. Comienza a quitarle los zapatos a ella y le dice a ella delante de todos, yo quiero que tú sepas cuál va a ser mi papel en el matrimonio contigo, porque yo tengo que parecerme a Cristo contigo. Se tiró al piso y comenzó a lavarle los pies. Así quiero estar yo contigo, y así lo ha hecho. Y es un hombre extraordinario. Esa mujer lo ama
Esos hijos lo aman. Un hombre que vive su vida hacia la perfección, ¿quién le inspira eso? Cristo. Padre, pero de pronto se aprovecha de mí y me la monta. No, fíjese que no se lo ha montado. Ella, al ver esa donación, se dona también. Pero empezó él. ¿De dónde le salió a él eso? Es que tienen que amar esposos a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Vaya, mírelo en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, para que vean lo que hizo Cristo con la iglesia allí presente. ¿Sí? Como un esclavo y un siervo, se puso a lavar los pies. Incluso ahí estaba Judas y sabía que lo iba a traicionar. Y con amor y perdón se puso a lavarle los pies a Judas. O, si quieren un ejemplo más sintético de lo que hace Cristo por la iglesia, vayan a Filipenses 2, la palabra de Dios, Filipenses 2, del 5 al 11. Si de pronto les queda alguna duda. Y esposas, miren a los santos cómo se han entregado por Cristo. Miren que la iglesia está llena, adornada de innumerables santos, hasta entregar la sangre por Cristo, por su esposo. Sí, pero no en estas dimensiones y criterios del amor mundano, porque así no funciona. Para que un amor funcione hay que llegar a la conversión. Quien no haga la opción radical por Dios, nunca, entiéndame, nunca va a llegar a amar así de esa manera, nunca. Quien no sea capaz de renunciar al mundo, al pecado y a sí mismo, nunca va a ser capaz de amar así. Un esposo o una esposa que no estén dispuestos a entregarle toda su vida a Dios radicalmente, nunca van a llegar a este modelo de la vida matrimonial que ofrece la palabra de Dios. ¿Es posible? Para Dios no hay nada imposible, porque Él con su gracia logra todo. Por eso pidámosle todos al Señor, que vivamos cada uno de manera ordenada nuestra vocación sagrada para el fin para el cual la pensó Dios, no al estilo de los demás, sino al estilo de Cristo, al estilo como también lo sabe interpretar la Iglesia y nos lo orienta la Iglesia, porque el gran problema hoy es que no estamos escuchando a Cristo y no estamos escuchando a la Iglesia, pero sí estamos escuchando una cantidad de voces que tienen mucho engaño, mucha falsedad y mucha mentira frente a lo que es verdaderamente la vocación a la cual hemos sido llamados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.